Combinación Clave, junto a Fernando Pausen. Somos opinión, somos la clave. ¿Cómo están? Estamos comenzando Combinación Clave. Ya tenemos a nuestra primera invitada al teléfono. Ella es la ex ministra de Educación, Adriana del Piano. Adriana, ¿cómo está usted? Hola, buenos días, Fernando. Gusto saludarlo. Igualmente. Queríamos tener una apreciación por el lado de la oposición y sobre todo por el lado del exgobierno sobre cuál ha sido cómo se considera este primer mes en términos, por ejemplo, de las políticas de continuidad de educación que ha tenido el gobierno del presidente Piñera. Si es que acaso la gratuidad de los institutos profesionales, el aumentarla allá, aunque sea en escaso número, apunta a un fenómeno que está consolidado. ¿Cuáles son las situaciones que quedaron pendientes y que eventualmente este gobierno tiene que resolver muy pronto? Bueno, yo creo que hay un tema muy importante de lo que se ha visto en el último tiempo, y es cómo, de alguna manera también en el país, en su conjunto, fruto del debate de las distintas leyes, fruto del esfuerzo de la instalación de los proyectos de ley, se ha corrido el cerco en este país en términos de ver un presidente que golpea la mesa para decir que de alguna manera la gratuidad llegó para quedarse, una frase que hace pocos años atrás no habríamos esperado escuchar. No fue así, digamos, en el debate parlamentario. No nos olvidemos que cuando se inició la gratuidad hace 3 años atrás, hubo un reclamo posible ante el Tribunal Constitucional porque se hacía gratuidad y la exigencia era que fueran instituciones con determinado estándar de calidad y también que fueran sin fines de lucro, y por lo tanto cuando se habla de que los CFT y P se demoraron un año más en entrar, la verdad es que se debió a ese proceso que se inició de debate, que después hubo que acordar con la derecha para que realmente pudiera ser una exigencia de que no entregáramos gratuidad a instituciones que se lo iban a echar al bolsillo, plata que eran de todos los chilenos. Pero quiero decirle que la gratuidad ya en los institutos profesionales y CFT lleva 2 años y tenemos 154.000 estudiantes de educación técnica profesional que están en gratuidad. Los 13.000, yo valoro que se continúe con estas políticas de gratuidad. Creo que alguna corrección va a haber que hacerle porque está dejando fuera a la formación técnica profesional que se da hoy dentro de universidades, y ahí sí estaríamos haciendo una discriminación arbitraria aparentemente. Y lo otro que me parece muy importante es el criterio por el cual se está usando. Yo creo que si se quiere dar una señal de valoración de la formación técnico-profesional, aumentar la gratuidad, etcétera, es un tema. Pero creo que es distinto decir que esto es para los más vulnerables o los más pobres, porque un alumno de 7º de FIL es igualmente vulnerable esté donde esté. O sea, no sé si me explico, no es el hecho de estudiar en un instituto profesional el que lo hace más vulnerable o menos vulnerable, sino el pertenecer al 70% de la población de menores ingresos. Y eso pasa exactamente igual para el alumno de 7º de FIL que está estudiando hoy en una universidad o en una carrera técnica dentro de una universidad. Entonces yo valoraría este tema de que creo que la idea de no al lucro y de avanzar en los temas de gratuidad son aspectos muy importantes que efectivamente se debatieron ampliamente en la discusión de muchas leyes en el Parlamento, en el cual una parte importante de la derecha estuvo en contra de esto, pero finalmente, y eso hay que destacarlo, leyes que se debatieron salieron finalmente con aprobaciones casi unánimes. Casi unánime. La Ley de Educación Superior en el Senado se votó por unanimidad, completamente por unanimidad, y otras con 4 o 5 abstenciones o votos en contra en la Cámara de Diputados. Es decir, el debate que se dice que fue apresurado, etcétera, no, tomó su tiempo, pero creo que realmente se corrió un cerco en el país de valoración de que los alumnos puedan tener esta no ayuda estudiantil, sino que este derecho social a poder estudiar en forma gratuita y que el país no pierda talento
etcétera. Y lo otro, Fernando, es que lo que sí es una preocupación es que al avanzar la gratuidad pareja, tanto en los institutos profesionales, CFT y universidades, eso le da un grado importante de libertad al alumno para escoger lo que quiere estudiar, porque tiene las mismas posibilidades en un lado que en otro. Si yo aumento la gratuidad en un tipo de institución como es los CFT y P, bueno, va a haber muchas familias que la presión sobre el alumno para que se vaya a estudiar a un instituto o a un CFT va a ser alta, porque ahí tiene gratuidad que no va a tener en la universidad, si pertenezco al séptimo decil. Y esto resta, hay que reconocerlo, resta posibilidades de escoger al alumno lo que quiere estudiar, porque nuevamente el factor de que aquí están los beneficios y acá no, va a alterar esta posibilidad. Es un riesgo que se está tomando. Creo que en ese sentido, bueno, no son tanto los alumnos, son 13.000. Yo valoro el gesto de seguir aumentando la gratuidad, pero creo que evidentemente el tema de avanzar más parejo en ambas, esto desde el punto de vista social y posibilidad de escoger de los alumnos, es mucho más evidente. Si se trataba de dar una señal para lo técnico profesional, yo lo que valoro es que se haya mantenido el criterio de instituciones de más de 4 años de acreditación, instituciones sin fines de lucro. Yo creo que ese es un tema ganado muy importante, muy importante. Estamos conversando con la exministra de Educación, Adriana del Piano. Usted mencionó, exministra Adriana. Adriana. Sorry, se me pegó. Adriana, usted mencionó el hecho de que algunas de las leyes más importantes del proceso de cambios que se iniciaron durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet en materia de educación fueron por unanimidad. O por altísima votación. Altísima votación. Así es. Pero conversando hace 2 días con Yanna Proboste, la senadora que dirige la Comisión de Educación del Senado, ella planteó que el costo que tuvo, por ejemplo, algunas de las votaciones que lograron unificar posiciones entre la entonces oposición y el gobierno de Michelle Bachelet, tuvieron una serie de puntos que tuvieron probablemente que ser gestionados de una manera que no parece ser funcional a, por ejemplo, la fiscalización en términos de lucros. Ella particularmente mencionó el caso de la nueva superintendencia de educación, que estaría privada, por ejemplo, de investigar conflictos de intereses y platas y los flujos de platas al interior de distintas universidades. ¿Qué se necesitó hacer para obtener esas grandes proporciones de votación conjunta en torno a las medidas educativas que se gestionaron en el gobierno anterior? Bueno, yo creo que finalmente salieron buenas leyes. Esa es mi apreciación, y seguramente su instalación y funcionamiento obligará a evaluarlas y ver en el futuro si requieren algún ajuste o no. Pero creo que todo lo que se discutió en el Parlamento se dio de cara a la ciudadanía, con participación de muchos gremios, de mucha gente, por streaming, etcétera, etcétera. Y evidentemente la ley que presenta el Ejecutivo, todas las leyes que presenta el Ejecutivo es un órgano de alguna manera corresponsable, el Ejecutivo y el Legislativo, respecto de las leyes. Por eso pasa por el Parlamento. El Parlamento le hace cambio, se producen determinadas situaciones y evidentemente en momentos en que no se tienen las mayorías, y por eso es tan importante gobernar con mayoría, porque efectivamente hace más fácil las cosas. Cuando no se tienen las mayorías en determinadas comisiones, y sobre todo por tratar de sacar leyes de largo aliento, leyes con una visión de Estado. Ojalá en educación la mayor cantidad de leyes sean con una mirada de Estado y con apoyos transversales de los distintos sectores. Hoy estaríamos en una postura muy distinta en el debate que se hace en la sociedad sobre gratuidad, sobre lucro, etcétera, si es que las leyes que se aprobaron hubiera sido por 1 o 2 votos de diferencia, digamos, de mayoría que aprobó versus una mayoría que estaba casi, o una minoría circunstancial que estaba por no aprobar.
Hoy día podemos decir que efectivamente tenemos superintendencia, tenemos una capacidad de fiscalización que el país no tenía. Tenía una tarea el Ministerio de Educación con muy pocas posibilidades de investigar. Entonces, para unos la superintendencia es demasiado, mucha intromisión, etcétera, y para otros es insuficiente. Pero eso pasa con casi todas las leyes. Ya, Algunos perdón, van por ministra, más. Perdón, Adriana, pero el tema no es menor. El tema es si es que una superintendencia tiene que fiscalizar, tienen que dársele las facultades a esa superintendencia para que efectivamente pueda revisar, por ejemplo, los flujos económicos y por ejemplo, los acuerdos o tratos relacionados con empresas relacionadas. Eso, ¿cómo no va a tener una superintendencia eso? Bueno, la superintendencia tiene una cantidad muy importante de facultades que hoy día no existen, como por ejemplo toda la información que le tiene que traspasar impuestos internos, Tesorería General de la República, etcétera. O sea, ella puede hacer una fiscalización ex ante de cualquier situación. Además, no nos olvidemos que también hay una transparencia, una exigencia de transparencia de todas las cuentas de las distintas universidades e institutos que tienen que estar disponibles para todo público en cualquier momento. Hoy investigar una universidad es una cosa muy difícil, muy compleja, porque el Ministerio de Educación, siendo parte del gobierno, no tiene acceso a ¿cómo se llama?, la información que dispone el Servicio de Impuestos Internos o Tesorería General de la República. Es decir, no podemos saber cuánta plata se saca de las universidades, etcétera, ni la capacidad para fiscalizar. Bueno, entonces, hoy día ¿dónde eso está va la fiscalización en ese caso? Bueno, es que estoy hablando de hoy como ministerio. Hay una fiscalización a partir de declaración que hacen los actores, de ver cuánto creció o no creció el patrimonio de una universidad, etcétera, y la universidad se supone que está obligada a entregar información, pero verificar esa información hoy día es muy difícil. Por eso que para nosotros era tan importante que el país contara con una superintendencia, con los distintos elementos que le permitan. Además hay una cosa, Fernando, que es muy importante. Hoy las instituciones de educación superior, universidad, no pueden lucrar, hoy no pueden. O sea, no pueden sacar recursos para repartirse entre los socios, organizadores de la universidad, etcétera. Yo entiendo que eso es desde 1981. 81, exactamente. Lo que se hace en la ley en esta materia es poner los reales cortafuegos para que esto sea cumplible, exigible, etcétera, y van con penas que son una gama de posibilidades que tiene de aplicar la superintendencia, incluso hasta con una pena de cárcel, que es algo a lo cual se ha referido el ministro. No es que porque tal cosa te vas a la cárcel, es una gama de esto, y la reiteración de falta puede ir a dar incluso con pena de cárcel. Lo digo porque pareciera que la ley está poniendo el tema del fin al lucro. Lo que hace la ley es poner los cortafuegos para que realmente se cumpla con esto que hoy día la ley señala. Y es muy importante, porque la señal que se da con estos 13.000 alumnos en gratuidad en los institutos profesionales es que son para los institutos profesionales que tuvieron que pasarse mediante una ley que no fue apoyada por mayoría, tuvieron que pasarse a constituir en instituciones sin fines de lucro. Es decir, estamos reforzando una idea matriz de lo que es la educación. El lucro, nadie está contra el lucro si uno tiene una fábrica de escolle dientes, de ropa, de cualquier otra cosa. Lo que se está, y fue un eje central de toda la política educativa, es que no puede haber lucro en la educación. Y creo que ese punto es un punto ganado en la sociedad, es un punto que al haber quedado amarrado por ley, permite garantizar de que el país va a seguir avanzando en esta situación. Y a mí me llama la atención porque fue un debate en su momento si las instituciones de técnica profesionales sin fines de lucro tenían el mismo derecho que las otras a tener gratuidad. Porque se habló de que esto finalmente era un beneficio del estudiante, el estudiante veía dónde lo aplicaba o dónde no lo aplicaba. Hoy día se está reforzando una política que a mí me parece correcta, y es que no es indiferente cuál es la institución en la cual estudia el estudiante, y por lo tanto que de aquí para adelante todas tengan que ser acreditadas, y que realmente se suban los estándares de esta situación, y que la gratuidad como beneficio va solo
a las que efectivamente son capaces de demostrar que no lucran, en el caso de las universidades con todos estos cortafuegos, y en el caso de los institutos profesionales y CFP, en los cuales sí estaba permitido lucrar, se dijo la gratuidad es para aquellos que se transformen en instituciones sin fines de lucro. Mantener eso es lo que yo más valoraría de lo que ha pasado. Estamos conversando con Adriana del Piano, exministra de Educación. Adriana, de todas las cosas que quedaron pendientes, ¿cuál es la que a usted le hubiese gustado que alcanzara a salir y que no pudo sacar? Mira, yo creo que en materia legislativa me habría encantado que se terminara, quedó bastante tramitado, el estatuto de los asistentes de la educación. Esa es una reivindicación histórica de toda la gente que trabaja en los colegios públicos sobre todo, que tiene que ver con el señor que abre la puerta, la secretaria, la psicopedagoga, en fin, es un montón de gente que no son los docentes. Eso, por primera vez, se elaboró un estatuto. Ese estatuto alcanzó a aprobarse en la Cámara de Diputados y ese estatuto alcanzó a pasar al Senado, y por lo tanto debe terminar de discutirse en el Senado. Yo espero que efectivamente se continúe adelante con ese proyecto. Fue muy discutido con los gremios, muy acordado con los gremios esto, y es primera vez que en Chile habría condiciones laborales para los trabajadores de la educación que no son docentes, muy especiales. Ese para mí es un proyecto que tiene un impacto social y de calidad de la educación dentro de los establecimientos muy importante. Yo diría que es como tal vez, yo creo que el tema del CAE, nosotros se presentó una propuesta de CAE que la ha retirado el gobierno para discutir y volver a meter un proyecto nuevo. Esperamos que el proyecto realmente resuelva los temas más urgentes, como son sacar a la banca privada de este crédito y lograr que efectivamente es un crédito, no es gratuidad, y por lo tanto que mientras se usa el crédito tenga también el retorno que corresponde para que sea una política que se pueda mantener mientras el país llega a una gratuidad más amplia o universal en algún minuto. Sí, usted mencionó hace poco rato las palabras del ministro Gerardo Varela, que no son las de los hijos campeones que tiene, sino que me imagino que son las que él planteó respecto de que no consideraba que se pudiera encarcelar a alguien por buscar lucro en la sociedad. Mire, yo creo que si efectivamente usted pone un negocio en la esquina, pone una empresa, pone un microemprendimiento, evidentemente lo que usted está buscando es ganar recursos para poder mantener su familia, ahorrar, etcétera, etcétera, y bienvenido sea. Aquí no se está cuestionando el lucro de la sociedad, se está cuestionando, y eso fue una mayoría social que expresada en el Parlamento, que aprobó por mayoría el tema de que no hay lucro en la educación superior, y también se terminó con el lucro el 31 de diciembre, y eso a veces se nos olvida. El 31 de diciembre se acabaron las instituciones con fines de lucro en la educación particular subvencionada. Es decir, hemos dado pasos gigantes como país en materia de regularizar una situación bastante anómala a esto, en que con recursos del Estado se permitiera que determinadas instituciones lucraran. Yo creo que si usted va a instalar una empresa, usted arriesga su platita, pone su empresa, trata de sacarle esto, presta un servicio y por eso le pagan y usted puede... Eso no está cuestionado. Lo que está cuestionado aquí es el lucro en la educación. Queremos agradecer a la ex ministra de Educación, Adriana del Piano, por este contacto con Combinación Clave. Que le vaya muy bien. Gracias, Fernando. Un gusto. Buen día. No te separes de la 92.9. Ya regresamos con más opinión y debate en Combinación Clave. Quédate en la clave. Oye, eficiencia versus eficacia. ¿Qué me quieres preguntar? Yo soy feo, tú eres feo. No. Tú eres muy feo, Felipe, no te lo habíamos querido decir No, antes. y te digo por qué no. Porque yo he conquistado a las mujeres más lindas. Pero es que porque las conquistáis porque eres eficaz. ¡Bien, maestro! ¡Adelante! ¡Aplicaste bien el concepto! Federico Sánchez y Felipe Izquierdo están en la 92.9. Usted es eficaz si escucha este programa. Por ejemplo. Puede ser eficiente que escuche otro programa, pero esto es eficaz. Exactamente.
Esta es la manera más corta de entender su existencia. Es el mejor. El mejor camino para entender su existencia. No es el camino. ¡Alabado seas! De lunes a viernes a las 7 de la tarde. Clave secreta. 92.9. Somos conversación. Somos la clave. Elige atreverte. Elige lo que nunca has hecho. No temas a lo desconocido. Corre riesgos y enfrenta desafíos. La vida tiene pasión, emociones. Motívate. No te duermas. Elige energía. Elige la vida. Elige más. Hankook Baterías. Mucho más. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia.